El coronavirus no solo ha contagiado de muerte a miles de personas, sino también a miles de micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales representan el 52% del PIB nacional y el 72% del empleo formal, según cifras dadas por Canacintra, quien advirtió que de no haber estímulos gubernamentales, la insolvencia de liquidez llevará a la quiebra a 60,000 micronegocios y 200,000 pequeñas empresas, sumiendo en el desempleo y la miseria a cientos de miles de personas. No nos han dado prórrogas, no nos han dado, y para tener la prórroga te piden casi lo imposible. Entonces, los apoyos a palabra para empresarios son ineficientes, lo cual también afectará gravemente al gobierno, quien se quedará sin ingresos fiscales. Asimismo, el observatorio MIPYME Canacintra revela que las industrias micro y pequeñas están en un estado alarmante, pues están quedando sin capital para cubrir los salarios de sus trabajadores, ni para pagar el seguro social ni Infonavit. No ha existido un apoyo en el cual Hacienda me diga, ok, te vamos a bajar, los impuestos que pagas mensualmente, o tal vez la luz incluso, el agua. No ha existido ese tipo de apoyos y lamentablemente, al contrario, de hecho, notamos que la luz del mes que cerramos llegó más cara que meses anteriores. Ahorita el problema al que me empiezo a enfrentar es que a la hora que yo voy a abrir, ya tengo ahí los recibos de la luz, del agua, y pues que no tengo para pagar. Por otra parte, el pronóstico para México del panorama post-pandemia no es nada halagador, pues el Banco Mundial calcula una caída de nuestro Producto Interno Bruto del 7.5%. Mes con mes, mes con mes tenemos que ver de dónde sale, ¿no? Entonces, pues sí ha sido muy complicado. Hoy más que nunca, los gobiernos tienen un papel primordial para amortiguar el impacto económico de la pandemia COVID-19. Por ello, tanto el PRD y los demás partidos de oposición, así como diversas organizaciones de la sociedad civil y destacadas personalidades del mundo político, académico y social, han exhortado al presidente Andrés Manuel López Obrador a que implemente el ingreso vital de emergencia. También se necesita ofrecer un programa de apoyo a las empresas de forma integrada, la ampliación del programa de créditos para las pequeñas y medianas empresas planeado en las tandas para el bienestar. Puede ser un buen inicio, pero no será suficiente. Un apoyo específicamente diseñado para el empleo no solo es deseable, es necesario. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta temporada de Revolución Democrática 2.0. Gracias a ustedes. Esta temporada es posible gracias por sus comentarios, por su preferencia y por supuesto a la disposición del Partido de la Revolución Democrática para seguir construyendo ciudadanía. Como ustedes han pedido en todas las sugerencias que nos han mandado, en este mes vamos a estar tratando temas acerca de la pandemia que estamos atravesando sobre el COVID-19, todos los rezagos económicos, políticos y sociales que esto nos ha dejado. Pero el día de hoy específicamente vamos a hablar acerca de la situación económica que a mí, como yo sé que a todas y todos ustedes nos preocupa, nos afecta y nos tiene en un estado de ánimo bastante alarmante. Y para ello el día de hoy tenemos padrinos de lujo, vamos a tener este inicio, este arranque de cuarta temporada, y qué mejor manera de hacerlo con los ponentes que les voy a presentar a continuación. Si bien me lo permiten, vamos a empezar presentándoles a nuestros ponentes. Quiero presentarles al senador Juan Manuel Fósil Pérez. Él es economista, senador de la República, integrante de las comisiones legislativas de Hacienda y Crédito Público, Economía y Salud. Senador, un gusto saludarlo nuevamente en este arranque de temporada. ¿Cómo está? El gusto es mío, Gaby, y a todos los de Revolución Democrática 2.0. Felicidades también por esta nueva temporada. Igual a los compañeros Jorge y Ricardo que hoy nos acompañan en esta transmisión. Ojalá y podamos ayudar a iluminar un poco a nuestra gente, que es el futuro. Estoy segura de que así va a ser. Y les voy a presentar también a Jorge Tonatiu Martínez Aviña. Él es economista, consejero económico de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Jorge Tonatiu, bienvenido nuevamente a Revolución Democrática. Un honor escucharte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gabriela. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Un saludo al doctor Ricardo, al senador Juan Manuel y a la amable audiencia en esta cuarta temporada.
Gracias a ti por estar con nosotros y vamos a presentarles también, por favor, a Ricardo Becerra Laguna. Él es economista, es presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, investigador. Ricardo Becerra, un placer escucharte nuevamente aquí en Revolución Democrática en este arranque de temporada. ¿Cómo estás? Gracias, Gaby. Contento de estar contigo, con el senador, con Jorge. Muchas gracias. Pues yo quiero pedirles a los tres que por favor arranquemos esta temporada. Como bien había yo comentado con ustedes, vamos a estar hablando durante todo este mes sobre estos rezagos económicos, políticos, sociales que nos está dejando la pandemia tan peligrosa que estamos viviendo, no nada más en México, sino en el mundo, sobre el COVID-19. ¿Y qué les parece si empezamos con una ronda? Vamos a comenzar, ¿qué les parece? Con Ricardo, ¿nos puedes comenzar con esta ronda? ¿Cuáles han sido las afectaciones económicas que esta pandemia le ha dejado al país? Bueno, la pregunta es yo sé. Es vasta y la respuesta, pues, digamos, nos podría llevar todo el programa en sí, pero creo que lo que debemos subrayar o lo que debemos decir es que la pandemia o esta situación en la cual la economía entra en una especie de estado de coma autoinducido, ¿no? Porque nos retiramos de toda actividad para salvar vidas, ha traído un montón de consecuencias, pero las más importantes en materia económica me parecen las siguientes. Uno, el desempleo que va a provocar o que ya provocó, que ahora mismo, a principios de julio, estamos calculando ya en alrededor de 3 millones de empleos, 1.3 en el sector formal y el resto en el sector informal. Y como decía hace algunos días, la segunda consecuencia más importante, la Comisión Económica para América Latina, alrededor de 500,000 empresas que no van a poder reabrir por el daño, por las consecuencias de la propia pandemia. Y el tercer gran impacto que esto va a tener en nuestro tejido económico y social, pues es la imposibilidad material de que nuestra recuperación, si es que la tenemos en los siguientes 6 meses, no será en la forma de V. Es decir, ni siquiera vamos a tener la fortuna de que nuestra economía caiga fuertemente en el orden del 10%, del menos 10%, sino que además no vamos a poder levantarnos rápido, y estos 3 factores se deben no solo a la pandemia, quiero subrayarlo, sino a la política económica que no se aplicó con la pandemia. Es decir, el programa económico de la presidencia y del gobierno de México fue casi igual a cero, fue un retiro, casi la petición de que nuestros empresarios, nuestros trabajadores debían pagar sus pecados y hacer una expiación y una purga, de modo que cada quien se rascara con sus uñas, y los resultados y las consecuencias las estamos viendo ya. Repito, 3 millones de empleos perdidos, de ocupación perdida hasta a empezar julio. 2, 500,000 empresas que muy probablemente no van a poder salir. Y 3, una imposibilidad de recuperarnos rápido de esta situación que además pinta para largo. Y en estas condiciones, la responsabilidad de las decisiones presidenciales deben ser subrayadas. Estas situaciones se deben en gran parte a las no decisiones, a la abstención y a la concepción económica que tiene la presidencia de la República. Fíjense nada más los datos que nos está dando el doctor Ricardo. Más de 500,000 empresas
o sea, escuchen el número tan crítico, tan trágico, que pareciera solo un número, pero no lo es, lo que implica los empleos, las pérdidas económicas para el país, para las familias que dependen de estas empresas. Maestro Tonatiuh, por favor, denos su perspectiva de este impacto económico que ha traído COVID-19 a nuestro país. Sí, gracias, Gaby. Mira, como se ha dicho, esta es una crisis mundial autoinfligida. No proviene del sistema bancario como la última crisis, la de 2008, o de la bolsa como la .com en 2001. Esta crisis se genera por el lado de la oferta de la economía al detener las cadenas de producción y valor y así tratar de evitar un contagio masivo y una sobreocupación de los hospitales. Por el lado de la demanda se detuvo la movilidad principalmente y esto es lo que afecta, ¿no?, el consumo. Este paro de la mayoría de las actividades económicas, salvo algunas que se mantuvieron por su relevancia en esta difícil situación, desencadenó asimismo otros problemas. El primero y el más evidente es que por primera vez en la historia se registraron precios negativos en el mercado de crudo, en el mercado de petróleo. Y otra, la caída generalizada del consumo de bienes duraderos y en consecuencia de su precio y el repunte de precios de bienes agrícolas. Asimismo, hay un auge en el precio de las empresas relacionadas con el comercio virtual, el entretenimiento y la entrega de comestibles a domicilio. Como se espera, los mercados de trabajo del país han sido severamente afectados. Esto pasa aquí, pasa en Estados Unidos y en el mundo. En abril se registró una caída de 555,000 empleos formales, menos. En mayo alrededor de 300,000 y en junio menos de 90,000, según lo que decía el presidente Andrés Manuel, que apenas en el próximo, este jueves, salen las cifras, ¿no? El mercado informal también se ve afectado con una disminución en la ocupación de más o menos de 10 millones de personas. Estas son personas que están dispuestas a trabajar, pero ahorita no pueden buscar empleo por las condiciones. Sobre el quiebre de empresas, la más sonada, aunque todavía no es una quiebra en términos del cierre de empresa, de la empresa, es la que representa el caso de Aeroméxico, que se acogió al capítulo 11 de la ley bancaria de Estados Unidos, esto con miras a reestructurar su deuda. Esto tampoco es una gran sorpresa porque la mayoría de las empresas del sector se encuentran en negociaciones de reestructura. Y esta compañía es la tercera en América Latina en acogerse al capítulo 11. Ayer también, la semana pasada se anunciaba que Alsea anunció un acuerdo para adecuar sus covenants y no caer en un incumplimiento de las obligaciones de hacer y no hacer de sus contratos de crédito y así poder mantener su operación sin que los bancos llamaran la deuda. En términos de las micro, pequeñas y medianas empresas, la CEPAL anuncia que alrededor de 500,000 empresas, lo que decía el doctor Ricardo, están en riesgo en los próximos 6 meses de cerrar por la falta de liquidez que podría convertirse en una crisis de insolvencia en el sector de las micro y pequeñas empresas, pero ese sería el escenario. Es una potencial cierre de empresas, todavía no se materializa y hay que esperar a ver cómo se desenvuelve la situación. Si bien es cierto que no va a haber una recuperación en V, porque no estamos apagando el switch de la economía y prendiéndolo, sino más bien estamos teniendo o vamos a tener una recuperación paulatina, sí se podría esperar una recuperación en forma de Nike, ¿no?, de palomita, como lo está esperando la Secretaría de Hacienda, por lo mismo, porque vamos a regresar poco a poco, esperemos, a las actividades. Eso esperemos todos, que fuera poco a poco y que realmente fuera hacia arriba. Pero usted, senador, ¿cuál es el panorama que vislumbra ante este impacto económico que nos dio COVID? Es similar a lo que comentan los compañeros. La verdad, pienso que debemos aumentar que todavía no ha pasado la pandemia, que seguimos estando en el semáforo rojo, que aunque ya se ha estado amenazando que desde el 1 de julio, el 1 de junio, que el 15 de junio vamos a empezar actividades, se ha tenido que echar marcha atrás porque verdaderamente el contagio ha aumentado. Cuando hubo poco contagio, nos encerraron y ahora que hay mucho contagio ya nos quieren sacar a la calle. Esto es un grave problema. Es efecto en la salud física y psicológica para las personas esta pandemia y bueno, nos va a ocasionar varios efectos. El más delicado es el desempleo, es la reducción de la actividad económica, va a ser muy fuerte, va a reducirse también el nivel de los salarios, va a haber mucha gente pidiendo empleo y poca oferta de mano de obra, así que seguramente los salarios se van a disminuir a como está pasando actualmente, que los salarios se han disminuido porque las empresas prefieren entrar y los trabajadores prefieren entrar en negociación, ganar menos mientras pasa la pandemia, así que vamos a estar teniendo un nivel de aumento de la pobreza
de aumento del desempleo, disminución de los niveles de ingreso, y obviamente todo esto va a redundar en que el nivel de vida, el nivel de bienestar de la población, pues va a disminuir. Y por otra parte, esta disminución que impacta a empresas, la disminución de la actividad económica la disminución del nivel de vida de la gente, pues va a impactar al gobierno, lo está impactando. Hay menos ingresos de IVA, porque pues, ya no se está vendiendo tanto como antes, menos ingreso por el IEPS, de gasolinas y diésel, no hay tanto vehículo moviéndose. El ISR se va a disminuir también de toda la utilidad de las empresas, así que, y todos los trabajadores que desafortunadamente están perdiendo su empleo, que eran trabajos formales, pues también dejan de tributar el ISPT, Impuesto sobre el Producto del Trabajo, así que el gobierno también va a sufrir un impacto fuerte en sus ingresos, lo está teniendo, por eso también ya está teniendo que recurrir a algunas deudas con el exterior. Y el otro efecto va a ser una inflación media extraña, ¿no? Porque en algunas actividades, como el turismo, están bajando los precios, pero desafortunadamente en productos básicos está incrementándose el precio de productos básicos, productos de la salud, productos de la limpieza. Ahora, como todo el mundo quiere estar limpio, el jabón y el cloro, pues está aumentando este sector médico, o sea, el sector de la salud y el sector de limpieza. Entonces, y esto sí afecta definitivamente el ingreso básico de las personas, porque es realmente lo que sí tienes que pagar todos los días: alimentos, salud y limpieza. Y sí puedes prescindir de irte de paseo a Cancún o a Los Cabos o lo que sea, pero lo que no puedes prescindir es dejar de comer y de pagar la salud si así lo necesitas. Así que en condiciones generales, el impacto económico para México es muy negativo, igual que el resto del mundo, y vamos a tardar en recuperarnos mucho, vamos a tardar de 2 a 3 años. Esto sí es algo que todos debemos tenerlo en mente. Fíjese, senador, que ahorita que usted mencionaba el efecto psicológico, el Banco Mundial pronostica que viviremos la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, imagínense este dato. Cuando escuchamos que esta será la más profunda registrada desde la Gran Recesión de Estados Unidos, pues no puede evitarse que se nos vengan a la mente imágenes de banqueros suicidándose por la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, y pues se nos paran los pelos de punta solo de pensar que estamos a la puerta de una grave crisis económica que se suma a México en el desempleo, la escasez de productos básicos, la devaluación, la inflación, el endeudamiento, etcétera. Yo quisiera preguntarles, ¿este panorama es posible? ¿Estamos solamente es un estrés postraumático o realmente ya estamos en una recesión económica? Si me puede ayudar Ricardo Becerra contestando primero. Bueno, yo creo que por lo visto, tengo la visión más negra de todos, aunque tiendo a coincidir con mis compañeros, pero el Banco de Inglaterra, por ejemplo, acaba de informar que lo que está viviendo o lo que va a vivir Europa y el mundo ni siquiera es una recesión, es una depresión, es decir, una caída generalizada de toda la actividad durante más de un semestre. Para Inglaterra, por ejemplo, esta crisis ya significa la más profunda caída de la historia económica registrada, es decir, la más profunda caída en 300 años para Inglaterra. Y para el resto del mundo, es muy probable que esto sea aún peor que la Gran Depresión de 1929, por una sola razón, porque hemos entrado a un estado de coma del que queremos salir y sin embargo las condiciones sanitarias nos lo impiden y nos regresan. Ya son muchos casos en el mundo, por ejemplo en la India, pero también en otras partes como Estados Unidos, nada despreciable, ¿verdad? En los cuales las ganas o la decisión de salir del confinamiento ha provocado una nueva oleada o un nuevo repunte de los contagios y de las muertes que obligan a un nuevo cierre, pero ya no en las condiciones en las que estábamos en marzo o en febrero, sino en las condiciones que estamos en mayo, junio, ¿no? De modo que muy probablemente el escenario mundial
sea el de una especie de doma o domesticación de la convivencia con el virus que no vamos a poder remediar. Así es. Como si fuera, digamos, tocamos fondo y nos regresamos. No, es muy probable que el futuro del mundo sea el futuro ya ni siquiera de una W. Yo doy por descartado la famosa palomita de Nike, la verdad. Creo que es optimista de parte del secretario de Hacienda. Pero incluso soy más pesimista. Ni siquiera estamos en una W. Es muy probable, como por ejemplo economistas tales como Robert Skidelsky, que lo que vamos a vivir en los siguientes, probablemente en el siguiente año y quizá más, es una especie de ciclo de sierra, de arriba y luego abajo, arriba y abajo, porque no vamos a poder controlar del todo al virus, a la falta de vacunas, y si llega la vacuna, a la producción y a la distribución oportuna de ella por todo el mundo, en escenario en el cual, pues, la economía mundial y la mexicana va a estar sometida a un tremendo estrés por lo bajo, o sea, a un ciclo de pequeña alza y luego volver a cerrar, pero insisto, sobre niveles más bajos de los que experimentamos en marzo de este año, ¿no? Así que tenemos que estar muy conscientes y muy preparados para acometer y para saber convivir con esto. Y algo muy importante, creo yo, o cambia o corrige la política económica el presidente de la República, o este escenario de cierre se va a prolongar y va a ser más profundo en México que casi en cualquier otro país de su tamaño, o de América Latina, o del club de la OECD. La corrección de la política económica en México es absolutamente fundamental para que México no viva probablemente uno de los peores años, o varios años, pues de la historia, no solamente de la historia moderna, nacional. En eso estamos, y hay que tomar nota de ello. Y urge, sobre todo. Yo voy a dejarles una pregunta a los tres ponentes para ahorita que regresemos del corte. ¿Qué repercusiones económicas va a traer esta contracción del 7.5 al Producto Interno Bruto que calcula el Banco Mundial a México? Eso se los voy a dejar para el siguiente corte, y a ustedes que están con nosotros en Revolución Democrática, no se vayan porque estamos iniciando la 4ª temporada. Ustedes lo pidieron y nosotros aquí cumplimos. Sus deseos son órdenes en Revolución Democrática. Yo soy Gaby Juárez. Ahorita regresamos. A nosotros nos pega y va hacia abajo totalmente. La gente, tengo muchos colegas y muchos amigos también, empresarios, directores, que han tenido que despedir mares de gente porque pues obviamente el panorama no se ve nada grato. Y aguantamos como medio mes, tal vez un mes, sin tener alguna afectación, pero tomaron la decisión en la empresa de los sueldos de todos, manejarlos en un sueldo mínimo, que estamos hablando que estamos ganando 920 pesos, 930 creo, a la semana. No, definitivamente no alcanza, pero por eso es que me preocupa esa situación de tener que pagar lo que no usé y que tengo que pagar. Ya estamos de regreso en Revolución Democrática 2.0. Por favor, continúen comentando nuestros programas. Sus sugerencias de verdad nos son muy útiles. Esa retroalimentación que tenemos de ustedes hace posible esta 4ª temporada de Revolución Democrática 2.0 y por supuesto la disposición del Partido de la Revolución Democrática de seguir construyendo esta ciudadanía, de seguir informando sobre los temas nacionales de importancia, económicos, sociales, y de verdad sus comentarios son muy importantes, son fundamentales para Revolución Democrática. Así que rápidamente denle like, compártanlo, coméntenlo, hagamos viral el conocimiento porque nos hace mucha falta
por los tiempos que estamos atravesando. Vamos a continuar este segundo segmento con esta pregunta que les había yo dejado. ¿Qué repercusiones económicas va a traer esta contracción que calcula el Banco Mundial del 7.5 al Producto Interno Bruto? Maestro Tonatiuh, coméntenos. Bueno, la primera repercusión va a verse en las finanzas públicas del gobierno. A mayor producto esperado, también esperamos una recaudación menor. Y en ese sentido, pues tiene menos dinero para poder ejercer una política pública responsable y en beneficio de la sociedad. Ahora que hablabas de los banqueros suicidándose, pues no creo que pase como antes. Los banqueros es una sociedad que está muy bien, recordamos que vivimos en una sociedad bastante desigual y a ellos no les va a pasar nada, ¿no? El problema ahorita está en la economía real. Sí debemos de procurar que el sistema financiero no se contagie, pero bueno, creo que se están tomando las medidas adecuadas tanto de política monetaria como de política fiscal para que esto no pase. ¿Y a qué me refiero? Bueno, el Banco de México implementó distintos mecanismos para dotar de liquidez al sistema. Asimismo, la Secretaría de Hacienda modificó las normas contables para que los acreedores de todos los tipos de crédito pudieran aplazar sus pagos y no se registrara un crecimiento desmedido y manejable de la cartera vencida, ¿no? Es un cambio en la normativa que parece que va a seguir al menos 1 o 2 meses más en beneficio de la sociedad. Otras afectaciones al Producto Interno Bruto y que ya tocamos de alguna forma vienen sobre el desempleo, ¿no? Te diría que depende también esto mucho de la duración, y esto es algo que ya puntualizaba el doctor Ricardo. Si dura mucho el aislamiento o si nos vemos en una situación en donde tengamos que entrar y salir de los mercados, es decir, subir y cerrar el switch, pues nos vamos a ver en una situación catastrófica. Sin embargo, si podemos mantener cierto orden, de alguna forma encontraremos la justa media para poder ir recuperándonos en términos económicos. La moneda, por otro lado, es algo que también mencionabas, pues no se ha visto más afectada que otros países, te diría yo. El real brasileño ha caído un poco más que el peso mexicano, el peso chileno ha caído un poco más que el peso mexicano, ha caído un poco menos que el peso mexicano, si nos comparamos a principios de año, pero parece ahí que estamos más bien controlados. Si no controlados, pues no nos estamos viendo más afectados que el resto de las economías latinoamericanas. ¿Qué tenemos que también tener cuidado? Pues en la salida de capitales. Si nosotros comenzamos a ver en nuestras economías una salida de capitales desmedida, va a haber una presión muy fuerte sobre el tipo de cambio que podría tener consecuencias en la inflación en el mediano plazo. En términos del endeudamiento también quisiera hablar un poco de eso, pues no se ha contraído deuda, ¿no? No se ha contraído deuda para atender algunas medidas de la pandemia. Y sin embargo, va a haber un crecimiento en la razón de la deuda sobre el producto. ¿Por qué? Por los efectos que ya mencioné del tipo de cambio y porque si el PIB cae, pues entonces, y la deuda la medimos con respecto al producto, pues también ahí va a haber consecuencias. Estamos en una recesión económica, una depresión económica mundial, no es el caso de México, ¿no? Claro. Nos encontramos en un decrecimiento del Producto Interno Bruto con consecuencias evidentes en el nivel de ingresos de la población, lo que también se podría esperar en una caída del gobierno. Sin embargo, en los ingresos del gobierno, sin embargo, lo que estamos observando, y esto también hay que decirlo, es la recaudación sorprendente de algunas empresas multinacionales que le debían al fisco cantidades exorbitantes de dinero. Y esto entonces en alguna medida va a mediar, va a arreglar este boquete que está dejando la pandemia, ¿no? ¿Será, senador, que sí amortigüe esta recaudación que se está haciendo o no? ¿Cómo ve usted? Bueno, es mejor cobrar que no cobrar. Eso sí. Y la verdad es que estas grandes transnacionales, cuando se meten en pleito con Hacienda, la verdad es que ese dinero lo reservan, o sea, ahí lo tienen, y seguramente llegaron a algún arreglo con el gobierno para que sí pagaron, pero pagaron seguramente menos de lo que estaba pensado. Es bueno para el país y es bueno para las empresas. Seguramente se acordó algo ahí en que las dos salieran ganando y que las empresas pagaran los impuestos correspondientes. Así que por ese lado está bien. Sí ayuda un poquito, me parece que es muy poco lo que pueden ayudar. A veces para el ciudadano común decir,
pagó Walmart 8,000 millones de pesos, pues claro, para cualquiera de nosotros 8,000 millones es un mundo, pero para el tamaño de las finanzas públicas, 8,000 millones, pues realmente no es mayor cosa. Se necesita muchísimo más dinero para sacar adelante al país. Entonces, vamos a sufrir un empobrecimiento muy fuerte para que valoremos. Si cayera la economía 7%, yo creo que puede caer un poquito más porque todavía no acaba la pandemia y entonces si todavía no acaba y un mes o 2 meses más vamos a estar con actividades interrumpiéndolas o que no las iniciemos, bueno, pues entonces vamos a seguir cayendo en nuestra economía. Pero un 7% de 20 billones de pesos que producimos al año, pues son 1.400.000 pesos que se dejarán de producir al año y pues obviamente con repercusiones en todos sentidos y sobre todo desafortunadamente en las personas que estaban laborando y que ahora perdieron el empleo. Bueno, pues es lo que yo comentaba desde un principio, empobrecimiento generalizado que obviamente impacta al sector público y que si bien como comenta nuestro investigador, ya lo podemos meter de investigador al PRD, a Revolución Democrática 2.0, a Ricardo, si bien, sí, pero ya por andar cotorreando se me fue, necesitamos que, así ya me acordé, que el gobierno tiene que cambiar forzosamente sus políticas y sobre todo generar, como dice Jorge Tonatiuh, generar confianza. Si no generamos confianza, esta crisis la vamos a poder resolver con confianza. ¿De quién? Para poder resurgir necesitamos dinero. Sin dinero es muy difícil que podamos hacer algo. Entonces necesitamos la confianza de inversionistas, así que el gobierno tiene que dar muestras de que va a respetar a los inversionistas y no que no está en riesgo el capital de la gente que venga a invertir, porque efectivamente ha habido fuga de capitales del país. Ha disminuido la inversión directa y si no se invierte cada año en las empresas, bueno, pues simplemente el país deja de crecer. Así que si el gobierno no genera buenas confianza en el inversionista, vamos a tener un crecimiento muy, muy pobre y también vamos a necesitar deuda, que solicitar créditos, que no le dé pena al presidente pedir créditos porque la verdad que la caída de nuestra economía es muy fuerte. Y si no le inyectan dinero a la economía, pues simplemente va a ser, ahí sí van a aplanar el crecimiento, desafortunadamente. Ellos han querido aplanar el virus, no lo han logrado, pero lo que sí se va a aplanar va a ser nuestro crecimiento si no le inyectamos dinero a la economía mexicana para fortalecer a todas las MIPYMES, dar subsidios para que los empleos formales de inmediato se reactiven. En fin, hay una serie de medidas que se tienen que hacer, pero el gobierno será el factor principal de qué vaya a pasar con el crecimiento económico de México. Gaby, adelante. Quisiera comentar ahí, es muy importante evitar los resultados de 2008 y 2009 en términos de cómo se manejó la pandemia. Ahí nos endeudamos. Sí. Y la CEPAL en este mismo informe que ya hablábamos de las 500,000 empresas, resalta que hubo una mayor desigualdad a medida que en los años subsecuentes y a partir de las medidas que se tomaron, porque solo se beneficiaron de estos recursos, de esta deuda contratada y a través de los mecanismos que mucha gente menciona hoy en día como pues que las empresas no paguen cierta parte de sus cuotas a la seguridad social por cierto tiempo, o solo a los empleos formales. Eso no hay que repetirlo. Es muy peligroso endeudarnos sin tener los mecanismos adecuados para poder transmitir a la población mayores beneficios. Y esto es muy importante. Se supone que estamos con un gobierno honesto, Jorge, ¿no? Estamos con un gobierno honesto, no me queda la menor duda, Ricardo. Entonces las medidas de deuda serán bien aplicadas. Quisiera ahí puntualizar nada más, puntualizar que nuestro país, como muchos otros de la región, derivado de la enorme informalidad que tenemos, no tenemos mecanismos claros para hacer estas transferencias dirigidas. Tal vez a la población formal podamos ubicarla y dotarla de recursos. Teníamos el padrón del IMSS, Jorge. ¿Perdón? Teníamos el padrón del IMSS. Por eso, no tenemos actualmente un mecanismo para decir, aquí nuestra población está semibancarizada. ¿Estamos de acuerdo en eso o no estamos de acuerdo? En función a eso, ¿cómo les hacemos llegar a los recursos a toda esta población que no está bancarizada, pero que sí es vulnerable? No tenemos a la fecha
identificada a toda esa población. Y eso es por décadas de olvido del crecimiento formal de la economía. Nos centramos en muchas otras cosas, en crecer en 2 puntos porcentuales en promedio cada año a través de la adquisición de la deuda a través de los años, y no fortalecimos a la sociedad en su conjunto ni los mecanismos para poder allegarnos a ella cuando hubieran momentos de crisis. Entonces, si la solución es endeudarnos, endeudémonos. Pero ¿cómo transferimos los recursos a la población? ¿Qué está haciendo el gobierno? Bueno, ubicó, por ejemplo, a los adultos mayores, que ya tiene bancarizados, que fue uno de los proyectos de inicio, es decir, a esas familias de adultos mayores les voy a dar 4 meses por adelantado la pensión universal. Y ahora viene un segundo bloque de pensión universal. A todos los alumnos que tienen becas y que ya tienen sus tarjetas también bancarias, pues ahí está evitando riesgos muy importantes al poder depositar desde la tesorería de la Federación los recursos para poder transmitir estos. Jorge, sí. A ver, nada más que no confundamos. Mira, una cosa es que demos subsidio a la gente para que se alimente, y lo que yo estaba planteando es que lo que tenemos que hacer es subsidiar y fomentar a las empresas para que produzcan, porque claro, si no tenemos empresas que crezcan, entonces nuestro país no va a avanzar. Esto es algo muy claro. Y lo de la deuda, mira, a pesar de que no ha pedido tanta deuda López Obrador, sí ha pedido como 20,000 millones de pesos, que no lo reconocen, pero sí está pedido. No es mucho tampoco 20,000 millones de pesos, lo aclaro, para el tamaño del país. Es poquito. Es poquito, realmente es poquito. Debíamos 5 billones de pesos. Pero con la pura devaluación estamos subiendo a casi 6 billones de pesos de deuda. También que esto nos quede muy claro. Y desafortunadamente nada más es deuda por devaluación. Deberíamos pedir crédito para financiar a las MIPYMES, que son las que generan el 72% del empleo y el 50% de la producción de México. Si no las ayudamos. Fíjese que yo le voy a interrumpir ahí, senador. Permíteme, Gaby, sí, a ver. No, sí, claro. Claro que sí. No, es que si el dinero, en vez de invertirlo en MIPYMES, se lo damos para que la gente coma, son cosas totalmente distintas, y no nos va a ayudar a crecer el dinero para comer. Eso que nos quede claro, porque son políticas totalmente diferentes. Sí, Gaby, ahora sí, perdóname. Justo de lo que usted está hablando, la Canacintra es la que nos da este dato del 72%, pero vislumbra, y lo voy a citar así, y que de no haber estímulos gubernamentales prevé una insolvencia de liquidez que llevará a la quiebra, ya nos lo comentaba hace un rato Ricardo Becerra, a 60,000 micronegocios, más de 200,000 pequeñas empresas, y sumiendo el desempleo y la miseria en cientos de miles de personas, lo cual también afectará gravemente al gobierno. Yo les quiero preguntar, ¿qué tanto es posible que se haga realidad este escenario que nos prevé Canacintra, Ricardo Becerra? Bueno, pues es muy probable. Yo creo que Jorge estará de acuerdo conmigo en el sentido de que partimos de que tenemos un gobierno honesto. Yo no les creo nada, pero partimos de eso. Entonces, si tenemos ese gobierno honesto, la transferencia de recursos, aunque sea tomados por deuda, serán bien canalizados, ¿no? De acuerdo. Sin duda. Bueno, eso no lo hicieron. Y ese es un error garrafal por doble partida. Sí. Por doble partida. Uno, porque transferir a los programas sociales ya establecidos está muy bien, pero resulta que ni los adultos mayores ni los jóvenes construyendo el futuro son los principales afectados por esta crisis. Los principales afectados por esta crisis se llaman los trabajadores que salen todos los días a buscarse la vida y que, porque tenemos que recluirlos, suspendieron su propia actividad. A ellos es a los que había que ayudar y ellos no están en los programas de López Obrador. No, ese es su primer grave error. Estoy en desacuerdo. Y el segundo error, esta fobia absurda, ideológica, evangélica contra las empresas, nos está llevando a un escenario terrible para la recuperación. Es decir, debimos haber apoyado a las empresas, a las pequeñas, a las medianas y a las grandes también. Yo no me trago el discurso antiempresarial de este evangélico, yo no. Son esas empresas que producen los empleos
las que debimos haber apoyado con este pacto. Usted preserva sus empleos, que yo tengo registrados en el IMSS, y nosotros, porque adquirimos una buena deuda, nosotros lo vamos a apoyar precisamente para conservar el empleo. Y una vez que haya condiciones de apertura, esa empresa está lista para reanudar el trabajo. Bueno, por la omisión de López Obrador, no están listas las empresas para reanudar el trabajo cuando esté más o menos despejado el escenario de la pandemia. Y esa ecuación tampoco está bien resuelta. No estoy de acuerdo, Ricardo. No estoy de acuerdo, claro, porque la CEPAL, mira, el documento que mencionamos... Termina, disculpa. Mi punto es el siguiente. Creo que no elaboramos, México no elaboró la política económica contra la pandemia, y este error lo vamos a pagar, sobre todo tu generación, Jorge, ¿no? Que bajo la forma de una larga situación de menos que estancamiento, o sea, de decrecimiento, porque permitimos que se destruyera el tejido productivo del país. Perdón. No, muchas gracias. Mira, derecho de réplica. Yo decía que es muy importante. ¿Te parece bien, maestro Jorge? Derecho de réplica. Nos damos con un minutito para Jorge, el maestro Jorge, y un minutito para el senador antes de irnos al corte. Sí. Adelante, claro, maestro Tonatiuh. Mira, decía yo que es muy importante, y lo dice la CEPAL y lo dicen los expertos, evitar los resultados de 2008. Las recetas que da Ricardo son exactamente las recetas que se tomaron en 2008 y en 2009. El manejo que se hizo de la crisis pasada implicó bajar los impuestos y las contribuciones sociales de las empresas, mientras los pasivos totales del gobierno pasaron del 42% a arriba del 60%. Los dividendos pagados por las empresas crecieron más rápido que la remuneración laboral. La riqueza, activos, acciones y participación en el capital crecieron también por arriba del Producto Interno Bruto. Todo se fue en dividendos, Ricardo, no olvidemos esa parte. La desigualdad se incrementó y esas medidas que planteas se tomaron en el pasado y no sirvieron. Y además, solo se enfocaron al mercado formal de la economía. Hoy en día no vemos nada más eso. Vemos también que el gobierno se ha enfocado en el mercado informal. Ahora, en el pasado no se modificaron las normas contables para redefinir las amortizaciones de todo tipo de crédito. Hoy en día sí. Ni tampoco la de la comisión, la de los seguros, porque también las primas se fueron a largo plazo. Hubo una operación para el manejo de pasivos. Se adelantó, y lo que ya decía, 4 meses en los programas de pensión para adultos mayores, y esto hay que entenderlo. Sí, no es la población que se ve afectada porque es la población que ya estaba fuera del mercado laboral, pero no olvidemos que somos unidades económicas compuestas por varios individuos en las familias. Entonces, el individuo que ya tenía el mecanismo establecido para poder hacer la transferencia de recursos era probablemente el adulto mayor de la casa o el niño que acudía a la escuela. En lo que construimos el mecanismo para dotar a todos los trabajadores de una cuenta ligada al gobierno, o que tenga el gobierno la cuenta de los trabajadores. El padrón del IMSS. Pero el problema son los trabajadores informales. Y mira, ¿qué hubo? Hubo más de... pero es lo mismo, Ricardo. De hecho, fueron los más afectados. Fueron los más afectados. A ver, yo nada más quisiera hacer una observación. Fíjense. A ver, no acabé. Rápidamente, porque acuérdense que nos falta el senador. Perdón, pero dijiste dos. Pero es que, sí, es que hay cosas, es que no todo es como lo dice desafortunadamente el presidente. Mira, porque sí, todo es corrupción y todo estuvo mal en el pasado y nada funcionó. No, eso lo dijo la CEPAL. México, permíteme, México empezó a existir a partir de que llegó López Obrador. No es posible. Eso, digo, no podemos, tenemos que ser objetivos, tenemos que ser muy claros en esto. Adulto. Bueno, por ejemplo, miren, con todo respeto, el programa de adultos mayores son 1,250 pesos al mes. Por favor, eso no es rescatar de la pobreza a una persona. El salario mínimo cuando menos son 3,000 más prestaciones sociales. Bueno, todavía es mejor, aunque es muy bajo todavía. Entonces, no es a través de esos programas sociales como vamos a rescatar de la pobreza a México, discúlpeme, y darle 800 pesos a un chamaco de la prepa para que se vaya a tomar y a fumar. Tampoco es la solución de México, porque sí entiendo parte y parte, pero la verdad es que no ha habido control de los programas sociales, sobre todo Sembrando Vida, sobre todo Construyendo el Futuro. Ese programa de los créditos de los 25,000 pesos, averigua, Jorge, por favor, cómo se repartió y vas a ver que fue un reparto a través de Morena, a través de los servidores de la nación, servidores de la nación,
que realmente le sirven al gobierno y a Morena, no a la nación. Así que si se van a seguir repartiendo los dineros de esa manera discrecional, definitivamente no nos va a ayudar. Es un dinero para gastarse, no para invertirse, no para que crezca nuestras pequeñas empresas. Así que ese no es el camino de la solución de México, discúlpame. No, solo para puntualizar, perdón si tomo un minuto. Sí. Adelante, lo que tenemos ahorita es un problema en la economía. ¿Cómo le damos ingresos a las personas? Porque lo que pasó fue el parón, y la consecuencia del parón es una caída generalizada de los ingresos de la población. Puedes endeudarte, puedes aumentar impuestos, luego ya tienes una masa de ingresos disponible. ¿Cómo la aterrizas a la población? Esa es la gran pregunta, y esa es la pregunta que no han podido resolver las economías en lo general, que sí se endeudaron, pero que están dando los recursos a las empresas. Ahí están, en las empresas, y eso lo hizo también Estados Unidos. 3 billones de dólares al mercado. No. Ahí están, y los tienen las empresas. ¿Qué les parece? Sí. Para no quedarnos aquí, porque bueno, si no okay, nos vamos a quedar todos picados, vamos rápidamente un corte. Esto, como pueden ver ustedes, qué mejor manera de estrenar esta cuarta temporada de Revolución Democrática. Aquí también estamos en la 4T, pero en la cuarta temporada de Revolución Democrática estamos también haciendo otra transformación, otra revolución de ideas para todas y para todos ustedes. Ya vieron qué programas estamos teniendo. Por favor, no se vayan, porque vamos a ir rápidamente. Yo los voy a invitar a que vayamos a hacer una radiografía política, cómo la estamos haciendo, del país. Así que, ¿qué me dicen? ¿Me acompañan a la radiografía política? Vamos. Bienvenidos a la radiografía política de nuestro país. Por favor, observemos qué es lo que podemos encontrar. ¿Ok? Doctores, yo aquí le veo a este país, pues por ahí un Tren Maya, no lo veía muy necesario, pero ahí lo tengo, una refinería, un aeropuerto, veo mucha gente endeudada, empresas en quiebra, una enfermedad mortal. No sé qué podríamos hacerle a este paciente. Por favor, díganme ustedes qué le ven, porque yo lo veo muy crítico. Doctor Becerra, ¿qué le hago? Bueno, yo creo que en primer lugar una gran corrección en la política económica, una voluntad de expansión del gasto público en el siguiente año, sobre todo para fortalecer el sistema de salud y para que las empresas que han sufrido y que se han estresado o que se han destruido en nuestro país puedan resurgir lo más rápidamente, de modo que nuestra estructura pueda volver a ser la que era, pues digamos, en febrero de 2020. Esta corrección de la política económica debería mostrarse en la mejor fe, digamos, con la mejor disposición, escuchando las voces y estableciendo un diálogo social como el que cualquier democracia se debe. Esta es mi dosis y mi medicina. Mire, mucho yo le diálogo, veo por ahí varios huesos rotos. El sector salud, económico. Varios huesos rotos tiene. El sector salud está a punto de colapsar. Si no es que ya hasta traía ahí una enmendadura de que ya estaba colapsado y está por volverse a colapsar. Yo lo veo crítico, senador. Sí, bueno, yo coincidiría, Gaby, que lo principal sería que hubiera un pacto. No pacto por México, porque está ya medio muy criticado desde el 2012, pero sí se necesita un pacto social, un pacto entre empresarios, gobierno, sociedad, para plantear la situación que tiene México y cómo la debemos reorientar para que México salga adelante, porque pues así como me mencionas, el sector salud estaba mal, pero ahora está peor, desafortunadamente. Se están dejando de atender enfermedades que antes habían fondos para ello, ahora decidieron esos fondos utilizarlo en otra cosa y están dejando a personas con cáncer sin tratamiento, sin medicina, otro tipo de enfermedades crónicas las están dejando abandonadas, lo cual es un crimen verdaderamente. Así que a ese sector salud hay que reinventarlo pensando que también tendremos el COVID todavía algún tiempo perjudicándonos. Así que
Y como tú decías, hay algunas inversiones como el Tren Maya, posiblemente habría que recortarlo al espacio que va a ser más rentable, que es la península nada más. Bueno, afectaría a mi estado, pero Tabasco, pero la península es la que es más rentable. Yo achicaría un poquito el monto de inversión para invertir en otras cosas que sean más rentables, incluso dar crédito a las MIPYMES, que esas son las que nos tienen que sacar del atolladero, las MIPYMES. Esto es parte de lo que tenemos que hacer es muy largo lo que tenemos que hacer, pero hay que empezar con un pacto entre todos, gobierno y sociedad. Así es, doctor Tonatiuh, fíjese que también le veo una ciudadanía que ya no cree en nada bueno, ni en el coronavirus cree, fíjese, está infestada de enfermedades mórbidas, como bien dice el senador, está en una situación muy crítica. La ciudadanía de este país la veo muy mal. ¿Cómo la ve usted? Qué bueno que buscaste una segunda opinión. Yo veo otras encuestas y creo que las últimas encuestas todavía mantienen a la ciudadanía con cierto apoyo. Indiscutiblemente. Ahora, ¿qué podemos hacer en cuanto a la infraestructura? Yo diría que aceleremos los procesos de construcción de los proyectos que ya se iniciaron, porque si bien es cierto, va a ocupar buena parte de la mano de obra que está quedando disponible. Entonces eso sin duda va a ayudar a dinamizar todavía más, a ayudar más en la recuperación. Ahora, es un gran momento para repensar el derecho laboral. Comencemos a legislar el teletrabajo. No perdamos de vista que muchos trabajadores que tienen la ventaja de trabajar desde su casa hoy están laborando más horas que las obligadas por ley, ¿no? Esto incrementa el estrés de las familias con consecuencias no deseadas. Es momento también de que el gobierno comience con políticas públicas que integren a distintos grupos del mercado informal. Mucho se ha dicho de la necesidad de regímenes especiales en la seguridad social. Es un hecho que el IMSS tiene el régimen voluntario, pero bueno, a ese nadie se adhiere. Pero hay que ser más propositivos. Y quiero dar un ejemplo muy claro. Los trabajadores de Uber, Didi y demás han tenido un papel fundamental en esta pandemia y son un grupo carente de derechos. Las modificaciones realizadas por la Secretaría de Hacienda el año pasado que modificaban la manera de tributar impuestos de este grupo dejó pasar una gran oportunidad para que en conjunto con la Secretaría del Trabajo pues se buscara el régimen especial de cotización obligatorio para este grupo de la población que se hubiera visto hoy en día beneficiado, tendría seguridad social porque todo el mundo está usando Uber Eats, Didi Food y demás, ¿no? Nos encontramos en un momento inmejorable para generar entonces regímenes especiales de acuerdo con la naturaleza de cada trabajo y esto nos va a ayudar a afrontar la nueva normalidad, porque recordemos que la seguridad social nos genera un mecanismo para prevenir los riesgos propios del ciclo de vida y eso es fundamental. Es indispensable lo del pacto social, pero añadiría fiscal, tendría que ser un pacto social fiscal. Como ya se mencionó, sí tenemos desde mi punto de vista que caminar a una reforma tributaria, una reforma fiscal sin duda progresiva, que no se ve todavía en el discurso, pero muy necesaria. Y otra cosa de la que nos deberíamos estar apoyando es de la banca de desarrollo. Nuestra banca de desarrollo está fragmentada. No tenemos la banca de desarrollo que generó Alemania, no tenemos la banca de desarrollo que generó incluso Brasil. Entonces yo pugnaría por una banca de desarrollo más fuerte que precisamente se utiliza más que en otros tiempos en estos momentos que se necesita apuntar el financiamiento. Entonces yo iría por unificarla casi en su totalidad, salvo el caso del Banco del Bienestar, ese lo dejaría todavía por fuera, pero si capitalizáramos y juntáramos los bancos de desarrollo, tendríamos el segundo banco más grande del país con los beneficios que eso nos daría, ¿no? Esos serían algunos de mis apuntes en este sentido. Pues ahí tiene usted el diagnóstico de estos excelentes doctores que mucha falta le hacen a este país. Ahí está el diagnóstico, la radiografía política de México. Regresamos a Revolución Democrática 2.0. Ya estamos de regreso con todas y todos ustedes aquí, lamentablemente en la recta final de este programazo de estreno de nuestra cuarta temporada de Revolución Democrática 2.0 y para no quitar tiempo, porque aquí estamos aprovechando muy bien el tiempo, ¿qué les parece si entramos a esta ronda de propuestas empecemos a aterrizar los temas? ¿Quién quiere empezar? Yo los voy a dejar escoger porque tienen derecho a hacerlo. ¿Quién empieza? Pues mira, si quieres... A ver. Comienzo sobre cómo afrontar los efectos, te refieres, ¿no? En primer
en primer lugar te diría que hay dos instrumentos que están usando ya algunos países, como por ejemplo España, el salario mínimo vital, que es la renta universal, y también otro que tienen otros países de la OCDE, como es el seguro de desempleo. Ahora, considero que México no puede caminar a la utilización de un salario mínimo vital universal. Tiene que ser más focalizado que otra cosa, ¿no? Tomar esta masa de recursos y ponerlo a disposición de las personas que perdieron el empleo del sector formal, y también tratar de ubicar a los informales más afectados, que es el gran reto que ya hablaba yo anteriormente. El principal problema, y esto lo tienen todos los países, es que no se hizo un esfuerzo real por incrementar los mercados formales. ¿Cómo entonces ubicamos a la población que perdió su empleo de los mercados informales y luego cómo les hacemos llegar los recursos, que es lo que yo mencionaba? Y aquí hay que entender que una política de transferencias focalizadas solo puede funcionar, solo puede implementarse si se tienen los mecanismos para transferir los recursos. Por ejemplo, una sociedad bancarizada tendría una mayor facilidad de hacerse de ingresos por este medio, ¿no? El gobierno podría dotarlos de recursos. El claro ejemplo es Estados Unidos, tiene el seguro de desempleo y bueno, se disparó el desempleo en más de 30 millones de personas en Estados Unidos, pero tenían el seguro de desempleo y había un mecanismo ya establecido para poderlos dotar de ingresos, de manera que pudieran solventar estos difíciles momentos. Ahora, también sobre el seguro de desempleo, estamos hablando de un mecanismo que requiere la formación de reservas para funcionar. Es un seguro ante la pérdida de los ingresos de la cesión del trabajo. En este sentido, su construcción es de mediano plazo. Había una propuesta también, más o menos en este sentido, del diputado Mario Delgado, que proponía generar un mecanismo extraordinario para que todos los trabajadores formales que perdían el empleo por la pandemia pudieran solicitar a su cuenta individual, a lo que conocen como Afore, cierta parte de sus recursos. Yo no considero que esta sea una buena idea, aunque sí reconozco el esfuerzo por buscar un mecanismo que dote de recursos a la población. También se puede explorar, y esto es más en el siguiente año, me parece, la depreciación acelerada de las empresas, que generaría un aumento en el registro del gasto. Esta es una operación contable. Esto disminuye la utilidad de las empresas sin salida de efectivo y al final implicaría un menor pago de impuestos también, pero no veríamos ese efecto este año, sino hasta al siguiente. Y ahora yo diría que solo se podrían beneficiar estas empresas o las empresas que mantuvieran a los empleados, ¿no? Senador, ¿qué medios, qué herramientas tiene la ciudadanía para poder participar y hacer escuchar su voz e incluso aventarse a proponer políticas públicas pues para poder salir de esta recesión económica? Bueno, ya ves que están las redes y que son muy usadas, pues la gente tiene que empezar a practicar más el ejercicio de la opinión pública a través de redes. Esto es bien importante, porque sí van generando opinión pública y ojalá lo hiciéramos de manera correcta para que toda la información que se esté manejando sea algo que verdaderamente nos oriente. En segundo lugar, bueno, pues los ciudadanos, para poder, entre las soluciones que debemos ver como país, lo primero es que tenemos que aprender a vivir con este coronavirus, cuando menos durante un año más. Sí. No quiere decir que vamos a estar enfermos todo el tiempo, pero sí, esto va a durar todavía un año más, así que el cuidado de la salud por parte del ciudadano, de las familias, es fundamental para que esto vaya atenuando su fuerza. Y en lo referente a la economía familiar, bueno, pues a buscar el empleo, sea formal o informal, yo creo que vamos a tener que buscar hasta 2 y hasta 3 empleos dentro de la familia, porque el nivel de vida se va a encarecer, sobre todo en los productos básicos. Esto es muy evidente. Además que la devaluación que sufrió nuestro país de un 20% aproximadamente va a encarecer materias primas, y en el mediano plazo forzosamente todo se va a encarecer, así que la gente va a necesitar más ingresos de diferentes formas, así que habrá que buscarlo. Y también, ¿por qué no?, empezar a hacer pequeñitas empresas familiares, algo que pueda producir la familia para generar más ingresos, sería algo muy importante. O sea, estoy pensando que nos tenemos que reinventar todos. Nos dimos cuenta con esta pandemia que muchos se consideraban intocables, que todo era maravilloso, y esta pandemia nos mostró lo débil que somos y cómo empresas que eran buenas de repente están pasando una crisis, se están quebrando. Así que también habrá que orientar nuestras empresas ya en el aspecto de las MIPYMES a otras áreas para no depender de nada más de la que tenemos de manera principal. Hay que procurar tener otras áreas de inversión, como la salud va a seguir siendo muy importante. Las ventas por catálogo, no por catálogo, por internet, en línea, me sorprendió cómo se dinamizaron las ventas por internet. Habrá que explorar todos los ciudadanos y MIPYMES, ventas en línea, es bien importante.
Y yo compré el mucho. sector... Me pasé ¿Sí? de la raya con las compras en internet. Nada más no compren a crédito, compren directito así de contado para que no se Me endeuden. quedé sin quincena, senador, pero le juro que a crédito no fue. Bueno, correcto. Tenemos que seguir fortaleciendo el sector agropecuario. No quiero dejar pasar por alto, miren, el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, nos abre una ventana de ventas para todas las empresas, sean pequeñas, grandes, etcétera, muy importante con uno de los mercados más valiosos del mundo, que es Estados Unidos y Canadá. El nivel de salarios en Estados Unidos y Canadá es 10 veces superior al nuestro, así que hasta, por poner el ejemplo que a mí más me sorprendió, un kilo de limón en promedio en México cuesta 15 pesos, el kilo de limón, y debe traer como 20 limones. Un limón en Estados Unidos o Canadá o Europa, un limón cuesta 50 centavos de dólar. O sea, te cuesta 10, 11 pesos un limón. Así que al sector agropecuario se le abre un panorama extraordinario, y también para el sector industrial de todo tipo. Allá se pueden vender las mercancías en una mejor cantidad, y esto genera mejor ingreso para México, más utilidad para las empresas. Esto puede ser un canal muy importante, aprovechar el Tratado de Libre Comercio, porque en concreto, cumpliendo con la calidad y con los requisitos que nos manda el Tratado de Libre Comercio, podemos vender sin que nos estén cobrando aranceles, impuestos a nuestros productos, lo cual nos hace muy competitivos. Así que desde el 95 un maestro economista me dijo, el camino de México es la exportación, aprovechar ese gran mercado. Se nos triplica el mercado, y nada más que allá hay más valor de compra. Entonces es algo que nuestro México debe de incursionar fuertemente, que el gobierno y las empresas todos tenemos que ver cómo exportamos, ser un país muy exportador para recuperarnos rápidamente. Este sería lo fundamental, porque a veces estamos esperando que el gobierno lo haga todo. No, el gobierno no lo puede hacer todo. Así es. Lo poco que haga, yo esperaría que lo hiciera bien, pero sí hay que necesita coadyuvar a ello también. Sí, claro, todos tenemos que participar, todos tenemos que ver la manera de que apoyemos nuestros propios ingresos, nuestra familia, nuestras empresas, y de esa forma México se va para adelante. Así que todos tenemos que ayudar a salir de esta enorme crisis que va a estar complicada, pero tenemos que reinventarnos todos y tenemos que ver la forma en que aprovechemos las ventajas, como puede ser un tratado de libre comercio. Así es. También, Doctor desafortunadamente, muchas empresas van a quebrar, así que otras empresas tendrán que agarrar esos mercados. También pueden ser oportunidades de crecimiento. Sí, de surgir, ahí de resurgir, algunas de nacer, algunas nuevas empresas implementando, no sé, ahora están ya sacando cubrebocas artesanales a mano, en fin, como mexicanos Exacto. siempre tenemos esa insignia de saber salir adelante y de afrontar las cosas, pero a mí me gustaría escuchar a modo de propuesta, y ya comenzando una ronda también de conclusiones rápidamente, a Ricardo Becerra, ¿qué puede hacer la ciudadanía para enfrentar esta crisis y este impacto económico? Bueno, pues por lo visto yo soy el ponente lúgubre del programa. Yo veo las cosas muchísimo más difíciles que lo que ha planteado incluso el senador, que es bastante crítico. Pero primero, dos aclaraciones. Una, por supuesto que yo no estoy proponiendo el programa de rescate de 2008-2009, y creo que nadie lo propuso. Hubo muchas propuestas y mucha deliberación pública de muy buena fe que se planteó en febrero o marzo de este año, y que pues el gobierno simplemente hizo oídos sordos y lo hizo a un lado, ¿no? Lo que se propuso fue llegar a un pacto con las empresas para que el gobierno financiara la manutención de los empleos, de manera que se pudiera preservar el tejido productivo, las empresas que teníamos hoy, una vez que superáramos la pandemia, ¿no? Bueno, eso no se hizo en 2008, entre otras cosas porque no había pandemia, era una crisis de otra naturaleza. ¿Sí hubo? Sí, pero no hubo este confinamiento. No hubo eso. No. Bueno, entonces este pacto cuyo núcleo era: tú tienes registrados el 29 de febrero, este año tuvo un 29 de febrero, con ese padrón del IMSS, si tú me lo preservas, yo te pago o completo o una parte del empleo, del salario que tú utilizas para que no cierres tu empresa.
Esto es elemental y esto lo hicieron un montón de países. Lo hizo Chile, lo hizo Canadá, lo hizo Austria, con distintas modalidades. Aquí renunciamos a hacerlo por la voluntad del señor presidente. Bueno, ese es un gravísimo error que va a provocar que nuestra recuperación sea, como les digo, en forma de sierra, si no es que en forma de una L aplanada. Y la segunda, a mí me importa mucho que Tonatiuh lo esté de acuerdo conmigo, me desespera. La deuda no es un pecado. No es. Tomar deuda yo no digo eso. Tomar crédito no es un pecado, es un mecanismo de las economías modernas. Por supuesto que hay que tomarlas con ciertas precauciones, con moderación. Pero hombre, Jorge, si tú de repente has tenido una vida austera y te has conducido conforme a lo que ganas, pero tienes un accidente y se enferma tiene unos severos daños a un familiar tuyo, hombre, pues por supuesto que te endeudas para salvarlo, ¿no? Esto es exactamente lo que está pasando en este país. O recortas gastos. Nadie podía predecir el tamaño del asunto, pero por un prejuicio antideuda, renunciar a recursos adicionales para atender una absoluta emergencia nacional, me parece a ese sí, un pecado de una dimensión histórica que la vamos a pagar, sobre todo pues, tu generación, Jorge. Ahora, ¿cómo podemos salir en este momento? Yo creo que con mucho pragmatismo y con mucha racionalidad. En primer lugar, me parece, el punto es corregir un montón de cosas de la política económica y también de la política sanitaria. Centralmente, tratar de llegar por un lado, a los formales y por otro a los formales, para apoyarlos. ¿Para qué? Para que se queden en casa. No estamos en un periodo normal de la historia, estamos en un límite existencial de la historia humana. Es decir, vamos a vivir rebrotes o no vamos a salir de esta maldita curva que tenemos. De modo que tenemos que implementar esa política para que la gente que necesita urgentemente salir de sus casas se quede y por lo tanto pagarles el servicio público que nos hacen a todos por quedarse en casa. No contagian y no se contagian. Esta política va a seguir siendo crítica y va a seguir siendo absolutamente necesaria en los siguientes meses, probablemente en lo que resta del año. Creo que optimismos o fingir que ya vamos saliendo y que la luz del túnel está a unos cuantos días es un autoengaño que va a provocar todavía más muertes de las que ya hemos escenificado. Pues por eso digo que yo soy el más lúgubre de este panel. No, yo coincido, yo coincido, ¿sí? Pero, y bueno, yo coincido y por eso dije hace un rato, para que saquemos adelante a México se van a requerir créditos o inversiones, claro. Y esto va a estar en función de la confianza que tenga los inversionistas y la banca de México. Y si nuestro gobierno no genera la confianza suficiente, bueno, pues esto nos va a retrasar totalmente el crecimiento y nos va a dañar el sistema de salud, nos va a dañar los programas sociales, se van a disminuir porque va a haber menos actividad económica, en fin. A veces en el pecado llevamos la penitencia y por decir algo con lo del crédito, el crédito hace que las actividades económicas aumenten. Te anime. Sí, así que hay que fomentar eso de los créditos. Imagínense que no hubiera crédito en la economía. ¿Qué nivel de bienestar puede tener una gente que no puede comprar una televisión a crédito, un carro, una casa? O que las empresas no se endeudan para comprar nuevo equipo de cómputo o maquinaria y equipo para ser más productivos. Bueno, pues entonces nunca hubiera crecimiento, cada día estaríamos en la edad de las cavernas. Así que lo del crédito hay que irlo viendo y fomentar las inversiones, porque si no México no sale adelante. Así es, pues me gustaría hacer una puntualización. Demos una ronda
rapidísima, porque ya se nos está terminando el tiempo. Yo espero que tenemos que tener otro programa con ustedes porque hay mucho de qué hablar, mucho de qué debatir. Sí. Yo les voy a pedir que hagamos una ronda rapidísima de lo que gusten agregar, sus conclusiones, de 1 minuto por cada ponente para que nos dé tiempo de despedirnos y no se nos vaya a cortar aquí la plática. Yo quiero comprometerlos a que estén de nueva cuenta aquí en Revolución Democrática, porque justo este tipo de discusiones, este tipo de debates es el que necesita la ciudadanía para generarse un criterio, para tener todo el panorama completo y no nada más pues otros datos, ¿verdad? Así que yo les voy a pedir, maestro es con Tonatiuh, respeto, por supuesto. Claro. Sí. Empecemos con esta ronda, maestro Tonatiuh, 1 minuto, por favor, para que tengamos oportunidad de concluir. Mira, es pertinente explicar el escenario para México y el de los gobiernos que se endeudaron. Los gobiernos que se apalancaron en los mercados asumen elevados niveles de déficit fiscal, procurando una crisis de corto plazo, aceptando disminuir su capacidad en el mediano y largo plazo para expandir programas e inversiones para la sociedad, dado que tienen que hacer frente a los compromisos asumidos, tanto de intereses como de amortización de la deuda. El gobierno de México plantea administrar el parón económico, que podría ser más prolongado, eso lo asume, evitando recortar el presupuesto para programas e inversiones en los siguientes años, y eso es muy importante. O sea, no es solo contratar deuda por contratar deuda, hay riesgos importantes también en la contratación de la deuda. No estoy diciendo que no se deba tomar en el futuro. Ahora, ¿qué va a pasar con esos gobiernos como Brasil, Argentina o Chile, que ya duplicaron o están, como los primeros que mencioné, cerca del 100% de su deuda a comparación de su Producto Interno Bruto? Si todo va a comportarse como mencionó Ricardo al principio, y tenemos entonces nuevos escenarios de parones en la economía, ¿van a poder volver a descontar deuda en el futuro? Esos países ya no podrían tener este mecanismo en los siguientes meses. México está en condiciones hoy todavía de hacerse de deuda para lo que viene en diciembre y tal vez marzo del año que viene. Y ya para concluir, las decisiones por venir deben considerar un diseño que esté listo para afrontar los escenarios más adversos, con la esperanza de que no se materialicen. Esto quiere decir que el diseño del gasto público del próximo año y en el mundo en general también debe buscar fortalecer los sistemas de salud, así como los mecanismos para que se facilite la identificación de la población más vulnerable. Eso no lo tenemos. Y las herramientas para poder distribuir estos recursos monetarios en caso de que se presente nuevamente la situación que, como se ha dicho, es muy probable que suceda. Entonces, tenemos que adecuar estos mecanismos, buscarlos, encontrarlos y poder así atender a los más vulnerables. Esa sería mi conclusión al final. Muchísimas gracias, Ricardo Becerra. Junto con tu conclusión, yo quisiera que nos dieras tu perspectiva de qué tan viable es apoyo esta propuesta de ingreso vital de emergencia, y tu conclusión, por favor. Bueno, yo creo que es una propuesta correcta. Está en el sentido correcto, pero no tenemos los recursos para financiarla. Esa es la verdad, ¿no? Ha sido muy loable de parte del Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, otros, y muchas organizaciones como nosotros que han planteado el asunto, pero pues el problema es que no dicen cómo lo vamos a financiar, y es muy importante, en efecto. Yo digo que por eso no nos hagamos bolas. El gobierno de la República debería haber llegado a un pacto con los empresarios para decir: yo voy a salvar este momento, pero vamos a ir a una reforma fiscal importante, que como le tienen miedo a los impuestos todos los populismos, y también, vamos a llegar a una reforma fiscal importante en el siguiente año. Esta era la manera de encararlo. Y yo quiero convencer a Jorge Tonatiuh de que la deuda no es pecado y no es que la tomemos al futuro, la necesitamos ahora. Sí. Según el último informe de Hacienda, la recaudación bajó el 20%. Ya bajó. No es un hecho futuro. Ya dejamos de percibir 20% y no va a haber recursos ni siquiera para la transferencia a los programas favoritos del presidente. Ya no digamos para los programas de la gente que sí está sufriendo el primer impacto de la crisis. De modo que, para mí, la conclusión es la siguiente: tenemos que volver a pensar, ni modo, esto va para largo, pero hay que volver a pensar, corregir, escuchar voces para tener una política económica que acompañe la política sanitaria.
no una que va por un lado y otra por el otro. No estamos en una crisis clásica. Estamos en un coma autoinducido de nuestra propia economía y necesitamos financiar por sobre todas las cosas el hecho de quedarnos en casa. Eso es lo que vamos a tener que hacer. Lo tuvimos que hacer desde mayo, desde abril, pero lo vamos a tener que hacer durante el siguiente semestre. Y para eso vamos a necesitar recursos. Esta es la visión práctica, la humana, la materialmente viable, que va a permitirle a México medio sortear pues, la crisis económica y sanitaria más importante que se le presentó en un siglo, en efecto. Pero nuestra respuesta ha sido absolutamente insuficiente y absolutamente miope por su gravedad y por su profundidad. Brevemente, senador, brevemente sus conclusiones, por favor. Pues sí, aprender a vivir con más salud para poder estar combatiendo el coronavirus va a ser elemental para que la economía la podamos reiniciar cuanto antes. Esta economía, si no crece, bueno, pues va a seguir cayendo la recaudación de impuestos y los programas y los compromisos que tiene el gobierno no los va a poder sostener porque el presupuesto está planteado sobre el escenario 2019, que íbamos a crecer un poquito más, o sea, pero ni siquiera vamos a tener el PIB del 2019, sino más abajo. Entonces, pues no sé cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacer que crezca la economía sin dinero? Yo por eso hablo de inversiones y créditos. Es importante y también la ciudadanía se tiene que reinventar a ver qué otra cosa hacemos para generar recursos. A veces la escasez nos hace que abramos la mente y que produzcamos otro tipo de cosas o trabajemos en otras áreas más, con menos riesgo. Así que así es. Lo veo en muchos casos igual de negro que Ricardo, pero sí tengo que decirle a la gente que no nos podemos quedar traumados en nuestra casa, ni paranoicos. Hay que salir a buscar cómo vamos a mejorar nuestra situación, que va a estar muy delicada, con más de 1 millón de desempleo y un crecimiento económico del 7-8%, que sí nos va a perjudicar muchísimo. Así es, pues lamentablemente hemos llegado ya al final de este programa, de este estreno y de qué manera estrenamos la 4ª temporada de Revolución Democrática. Yo no me quiero ir sin antes agradecerles a todas y a todos ustedes por sus comentarios. Gracias a ustedes es posible que Revolución Democrática siga adelante. Muchísimas gracias, de verdad. Y pues bueno, ya tienen este programa, tienen todas las visiones aquí, nuestros ponentes que nos regalan estas extraordinarias exposiciones, pues es con el fin de que todos tengan todos los escenarios, todas las visiones, los puntos de vista. Como pueden ver aquí, el debate estuvo muy bueno, muy intenso, pero aquí al final la que gana es la ciudadanía, porque obtiene estas visiones, estos puntos de vista para poder generar su propio criterio. No me queda más que agradecer de verdad la participación. Ricardo Becerra, te agradezco el tiempo que nos has regalado el día de hoy. Muchas gracias. No, gracias. Al contrario, gracias. Senador, un honor, un placer escucharlo nuevamente. Gracias por estar en Revolución Democrática. Al contrario, un honor estar aquí con Ricardo y con Jorge. La verdad que muy buena calidad de debate. Y contigo, Gaby, Revolución Democrática, el mayor de los éxitos en esta nueva temporada. Muchísimas gracias, senador. Maestro Tonatiuh, un placer escucharlo. Gracias por su participación extraordinaria. Muchas gracias, Gaby, senador, doctor. Un placer estar con ustedes. Y gracias a todas y todos ustedes por estar el día de hoy con nosotras y con nosotros aquí en Revolución Democrática 2.0. Muchísimas gracias. No se pierdan Revolución Democrática el próximo jueves. Yo soy Gabriela Juárez. Es un placer siempre estar con todas y todos ustedes. Hasta la próxima.